Estimados estudiantes, estamos en el capítulo 14 de nuestro texto base. En este capítulo vamos a explicar cómo se realiza el diseño y la implementación de la ISO 22000. Entonces, por favor, con el texto base a mano, hagan el seguimiento de este video punto por punto. Los objetivos de este capítulo es que los estudiantes sean capaces de comprender los requisitos de la ISO 22000 y que puedan diseñar e implementar un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria. El contenido a trabajar. Vamos a empezar hablando de la documentación. Vamos a pasar a la responsabilidad por la dirección, a la comunicación, la revisión por la dirección, la gestión de los recursos, programas de prerequisitos y pasos preliminares al HACCP, la trazabilidad, y finalmente a la implementación. Todo esto, como hemos dicho, referido a los requisitos de la ISO 22000. El proceso de desarrollo de la ISO 22000 tomó varios años. Esto es completamente natural porque nosotros ya sabemos qué se debe hacer para desarrollar una norma a nivel de la ISO. Esto fue llevado a cabo por el Comité Técnico de Normalización 34. Recordemos que para calidad es el Comité Técnico 176 y para inocuidad y temas de alimentación es el Comité 34. Este comité está compuesto por 15 países, la mayoría de ellos son de la Unión Europea. También hay del Japón, Canadá, Estados Unidos y Corea. Coordinado todo esto por Dinamarca. Para su elaboración se solicitó la opinión de expertos en la industria alimentaria y, lo más importante, entidades del Códex, gente responsable del Comité del Códex Alimentario. De acuerdo con Schlickman, 2011, los primeros trabajos de borrador se hicieron en enero del 2002, finalizando esta etapa en septiembre del mismo año. El segundo borrador se terminó en junio del 2004 y siendo votado en noviembre de ese año, ese borrador se dio como definitivo en mayo del 2005, siendo aprobada como norma ISO 22000 en septiembre de ese mismo año. Su publicación definitiva se produjo a finales del 2005, por lo que su denominación definitiva es de la ISO 22000 versión 2005. A estas alturas ya ha salido la nueva versión de la ISO 22000 que afortunadamente responde a lo que nosotros conocemos como estructura de alto nivel. La estructura de alto nivel es la estructura más compatible con la ISO 9001. Vamos a hablar más en detalle de esta estructura de alto nivel. No obstante, a saber que ahora la ISO 22000 está en su última versión, que es la 2018, es muchísimo más compatible con la ISO 9001. ¿Cuáles son los objetivos de la ISO 22000? Primero, conseguir una mejor protección del consumidor. Eso es lo que queremos, proteger a nuestros consumidores aumentando su confianza en los productos que nosotros comercializamos. Luego, mejorar la cooperación entre los distintos estamentos relacionados con la industria y en realidad la cadena alimentaria, para que hablemos el mismo idioma, entidades públicas, entidades privadas, etc. Tercero, contribuir a reforzar los mecanismos de seguridad armonizando los requisitos y los criterios. Finalmente, optimizar los procesos a lo largo de la cadena alimentaria. Esto va a hacer también que con el tiempo seamos capaces de reducir los costos, seamos más eficaces, más eficientes y vayamos mejorando permanentemente en la cadena alimentaria. Como todo sistema de gestión, el sistema propuesto para lograr la seguridad alimentaria y sobre todo la inocuidad alimentaria sigue el modelo teórico piramidal. En este modelo teórico nosotros debemos hablar primero de los elementos del sistema de gestión. Nosotros sabemos que cuando hablamos de gestión hablamos de planificar, hacer, actuar, mejorar, etc. Hablamos del PDCA. Luego, los programas de prerequisitos. Esto hay que incluir porque para que nosotros podamos hacer un análisis HACCP
nosotros ya debemos tener implementadas las BPMs, los POEs y también todo lo que se refiere a prerequisitos en general. Entonces, básicamente, sobre un sistema de gestión se incluyen BPMs, POEs, luego se llevan adelante lo que son los prerequisitos para que funcione mi empresa que realiza manipulación, transformación de alimentos y luego el HACCP. ¿Cuál es el contenido de la ISO 22000? Recordemos que ahora estamos hablando de la última versión, que es la versión 2018. Este contenido, si ustedes se fijan aquí al lado izquierdo, es la estructura de alto nivel o High Level Structure. Esto empieza con el alcance, referencias normativas, términos y definiciones, igual que en la 9001. A partir del punto 4 empezamos con contexto, 5 liderazgo, 6 planificación, 7 soporte, 8 operaciones, 9 evaluación del rendimiento y 10 es el último capítulo que presenta requisitos en cuanto a la mejora. Entonces es el mismo contenido, bueno, la misma estructura que puede tener la 9001, la 14001, la 45000, etc. Esto para facilitar la integración. Además, esta norma tiene dos anexos. El anexo A, que es un anexo donde se muestra la relación entre el HACCP y la 22000. Y luego el anexo B, que muestra las similitudes, las diferencias entre la versión 2005 y la versión 2018. Normas que nos sirven de apoyo, la ISO 22004, por ejemplo, que es la guía, una norma guía de apoyo para aplicar la 22000. Como la 9004 es para la 9001, igual. Luego tenemos la 22003, que nos habla de los de requisitos específicos y consideraciones específicas para las auditorías cuando se trata de alimentos. Luego tenemos la 22005, que nos habla de trazabilidad específicamente para los alimentos. Y luego también es importante mencionar la 22002. Esta norma nos habla de los prerequisitos. ¿Qué son prerequisitos? BPMs y POEs. Entonces, tenemos una norma dentro de la familia 22000 que nos habla específicamente de prerequisitos. No obstante, nosotros también, ya hemos mencionado, hay normativa a nivel nacional y recurrimos también al Códex para buscar programas de prerequisitos específicos para nuestro negocio, si es panadería, si yo manejo cárnicos, si lo que hago es repostería, por ejemplo. Entonces, buscamos programas de prerequisitos específicos. Sin embargo, la familia 22000, la norma 22002, me da una serie de prerequisitos un poco más genéricos. En cuanto a terminología, la norma también nos da una especie de glosario inicial donde se van presentando los términos que ya hemos ido explicando desde la introducción a la inocuidad de los alimentos. Los términos son los mismos. Importante aquí también recordar que la ISO 22000 no considera, es decir, dentro de su ámbito de aplicación, dentro de su alcance, daños diferentes que sean los daños a la salud humana. Por ejemplo, la ISO 22000 no considera el tema de la desnutrición. Lo único que toma en cuenta es que el alimento no nos cause ningún daño. Entonces, hablando del sistema de gestión que propone la 22000, básicamente nos va a hablar de identificación de peligros que nosotros ya hemos visto dentro de lo que son los programas de prerequisitos, es decir, BPMs, POEs y también el HACCP, y luego hace énfasis también la 22000 en lo que es la comunicación, en comunicación interna, comunicación externa, y luego la verificación y actualización de todo mi sistema de manera frecuente. De manera frecuente se refiere que si hay algún cambio a nivel de conocimiento con respecto al efecto que pueda tener algún alimento, algún insumo, algún aditivo, alguna algún material, materia prima que yo esté utilizando, debe actualizarse inmediatamente mi sistema. Ahora, toda esta actualización y mejora lo puedo hacer con personal que está dentro de mi empresa, contratado por mi empresa, pero también puedo recurrir a expertos. En cuanto a documentación, veamos. La documentación de un sistema de gestión de la inocuidad debe incluir la política de inocuidad en primera instancia. Luego, los procedimientos documentados que requiera la norma o lo que la norma me dice, información documentada.
los registros, que la norma también me menciona y me dice conservar información documentada. Y luego cualquier otro documento que la propia empresa considere necesario para funcionar de manera adecuada. Nosotros, para esto, utilizamos todo lo que ya hemos hecho en la 9001. ¿Por qué? Porque tengo ya un procedimiento que es de control de documentos y tengo otro documento, o quizás lo he unido, pero ya tengo bien definido de manera escrita cómo hago el control de los registros. Recordemos, cuando hablo de control de documentos, control de registros, yo tengo que tener un soporte documental que me indique cómo se aprueban, cómo se revisan, cómo se actualizan, cómo se identifican los cambios. Tengo que ver que los documentos estén en sus versiones actuales donde se van a utilizar, que se mantienen de manera legible, identificable. Además, debo protegerlos para que se conserven adecuadamente durante el tiempo que yo he decidido como organización. En función de las leyes y los acuerdos que tengo con los clientes, voy a conservar esta documentación. Aquí, ¿qué documentos hay que incluir adicionales a la 9001? Pues tenemos que incluir los documentos referidos a BPMs, a POEs y HACCP. En cuanto a la responsabilidad de la dirección, el compromiso de la alta dirección con el desarrollo, la implementación y la mejora de un sistema de inocuidad se evidencia a los auditores con las siguientes acciones. Primero, demostrando que sus objetivos empresariales son compatibles con los objetivos de la inocuidad. Es decir, no tenemos que desarrollar un sistema paralelo, lo mismo que hacíamos con calidad. Los objetivos de inocuidad, que vamos a ver luego enseguida, también derivan de la política de inocuidad, deben ser compatibles con los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, la dirección debe demostrar ese vínculo. Luego, comunicando a todo el personal la importancia de cumplir los requisitos de esta norma, de cumplir las leyes y los acuerdos, convenios que tenemos con los clientes. El mismo hecho de tener mi política y mis objetivos ya demuestra la responsabilidad de la dirección hasta cierto punto. Luego, asegurándose de que se planifica y se cuida el sistema de inocuidad manteniendo su integridad. Integridad significa que si yo cambio algo, muchas cosas se tienen que actualizar. Y esto es lo que debemos nosotros estar viendo como dirección de la organización. Luego, asegurarse de que están establecidas las responsabilidades y todo lo que sean jerarquías, niveles de responsabilidades en cuanto a mi sistema. Además, tengo que haber designado un equipo de inocuidad. ¿Se acuerdan que esto ya lo hicimos para el HACCP? Este equipo tiene un líder también. Y el hecho de definir esta estructura demuestra responsabilidad. Luego, asegurándose que se establecen dispositivos eficaces de comunicación externa y comunicación interna. Asegurándose de que hay procedimientos que permiten hacer frente a las situaciones de emergencia. Nosotros vamos a ver en el siguiente capítulo, vamos a hablar acerca de planes de emergencia y de comunicación en las emergencias. Además, la alta dirección debe revisar el sistema con una frecuencia dada. Recuerden que en la 9001 hablábamos de las auditorías y la revisión por la dirección. Exactamente lo mismo es acá en los sistemas de inocuidad. Hablemos de la política de la inocuidad. Recordemos que la política es el resumen de las intenciones globales y la orientación de una organización relativa a la inocuidad de los alimentos. La política debe ser apropiada para la actividad que realiza la empresa. Si somos una empresa relativamente pequeña, esto se refleja también en las ambiciones que pueda tener nuestra política. Luego, conforme con los requisitos de la norma, debemos cumplir los requisitos de la norma, los normativos, legales, todos los requisitos que yo pueda tener en relación con mis clientes, en los contratos que tengo con mis clientes. La política además debe ser implementada, mantenida y debe ser comunicada al personal, se revisa y se actualiza. Luego, tiene además la política los mecanismos adecuados para que todos en la empresa puedan conocer esta política y también los stakeholders externos puedan acceder fácilmente y puedan ver mi política de la inocuidad.
No se olviden que al igual que en la 9001, la política y los objetivos están muy interrelacionados. Entonces, el marco de referencia para mis objetivos es precisamente la política. En cuanto al líder del equipo de inocuidad, este líder debe ser designado por la alta dirección de la organización. Pero aquí recordemos, no se trata ahora de que el responsable de la inocuidad va a ser el líder del equipo de inocuidad. No, ya no se puede delegar esta responsabilidad. La responsabilidad es de la máxima autoridad de la organización. Entonces, esta máxima autoridad firma mi política de la inocuidad, igual que en la 9001. Ahora, en cuanto al jefe, al líder, al encargado del sistema o del equipo de inocuidad que yo tenga en mi empresa, esta persona tiene las siguientes responsabilidades. Primero, dirigir a la organización y además, no dirigir a la organización en general, sino dirigir específicamente al equipo de inocuidad y velar porque haya una integración de todo lo que es la inocuidad en los objetivos estratégicos de la empresa. Luego, también este señor debe hacerse responsable de que los miembros del equipo posean el conocimiento suficiente que hemos especificado nosotros en nuestro equipo de HACCP y en todo caso de que estas personas reciban la formación necesaria para que cumplan sus obligaciones como el equipo de inocuidad de la organización. Luego, asegurarse de que nuestro sistema de inocuidad se desarrolla, se implementa, se mantiene, se actualiza y servir siempre como la mano derecha de la alta dirección. Aunque recordemos y repitamos nuevamente, la responsabilidad última está en la alta dirección de la organización. Otro punto clave de la 22000 es la comunicación. La comunicación se da en dos áreas. Nosotros ya sabemos que hablamos de comunicación externa y de comunicación interna. Cuando se trata de inocuidad, entonces, la empresa debe establecer unos mecanismos de comunicación eficaces con los elementos de la cadena alimentaria. Por ejemplo, estamos hablando de proveedores, estamos hablando de contratistas de servicios externos, es decir, cualquier entidad, organización o persona que nos provee algo, sea producto, sea servicio, material, materia prima, etcétera, que pueda afectar la inocuidad de nuestros alimentos, está dentro de nuestro mapa de stakeholders. Ustedes ya tienen un mapa de diálogo, un mapa de stakeholders. Ahí entonces debemos revisar nuevamente la presencia de los que forman parte de la cadena alimentaria. Entonces, proveedores, contratistas, clientes, incluyendo consumidores y cada uno de los eslabones en la cadena de distribución, autoridades competentes. Hablamos del SENASAC, hablamos de el CEDES y cualquier otra organización de la cadena alimentaria que pueda resultar afectada desde el punto de vista de la inocuidad de los alimentos por nuestras actividades. Entonces, en la comunicación externa tenemos que pedir a nuestros proveedores información sobre los peligros de sus productos, de sus materiales, o también que nos puedan aportar acerca de recomendaciones. Nos pueden hablar de los procesos que ellos utilizan. Entonces, la comunicación debe ser tal que nosotros podamos compartir información que nos permita ser mejores y proteger mejor la salud de nuestros clientes. El tipo de información que debemos dar a estas partes es, por ejemplo, en lo referente a otras empresas específicamente, tenemos que compartir la información relativa a la inocuidad de nuestros productos. Ahora, toda la información que pueda ser necesaria para el control de los peligros que puedan implicar nuestros productos. Hacia nuestros consumidores, hacia las personas, hacia los usuarios. La información debería ser tal como las instrucciones de uso, la fecha de caducidad, el modo de conservación, modo de preparación, quiénes pueden consumir, quiénes no pueden consumir, lo podemos colocar en dibujos, etc. No se olviden que siempre debemos utilizar el código del receptor. Y si hay alguna cosa que nosotros debemos comunicar por ley, por ejemplo, ha salido ya en Chile la normativa que dice que todos los productos que sean altos en calorías lo deben decir en su etiqueta. En nuestro país aún no tenemos esa reglamentación, pero si hubiera, eso nosotros tenemos que
cumplir y lo vamos a hacer a través de nuestros mecanismos de comunicación. Entonces aquí, revisar el mapa de diálogo, completar si hace falta mapa de diálogo, stakeholders, las fichas de comunicación y los temas de los cuales vamos a hablar, todo eso hay que actualizar. Con respecto a la comunicación interna, nosotros debemos establecer un sistema de comunicación ágil y dinámico con todo el personal de nuestra organización y muy especialmente con el equipo de inocuidad y todos aquellos que estén manipulando alimentos. Aquí se trata de garantizar que nuestro sistema funcione de manera eficaz y que se actualice permanentemente ante cualquier posible peligro. Antes, por ejemplo, no se sabía que los nitratos que se utilizan para conservar la carne eran cancerígenos. Ahora ya sabemos. Antes no se sabía que la tartrazina causaba problemas respiratorios y otra serie de complicaciones. Ahora ya sabemos. Entonces nuestro sistema debe actualizarse. ¿Quién nos va a informar de esto? Pues es posible que nos venga a través de comunicación externa esta información, pero también es muy posible que sean nuestros propios expertos, nuestros propios trabajadores, los que puedan hacernos notar estos nuevos descubrimientos. Entonces, ¿de qué debemos hablar? En torno a qué debe girar la comunicación a nivel interno, en torno a todos los productos que elaboramos en este momento, y si vamos a introducir nuevos productos, nuestros trabajadores deben conocer procedimientos instructivos, límites, procedimientos de control, de corrección, de acciones correctivas. Me refiero específicamente a aquellos que estén manipulando los alimentos. Luego, deben saber mis trabajadores acerca de las materias primas, los materiales, los ingredientes, los equipos que utilizamos, los servicios que nosotros contratamos externamente, los procesos que se llevan adelante, nuevamente los utensilios, etcétera, las instalaciones, máquinas, el entorno de la empresa, el plan de limpieza, desinfección que yo pueda tener, las BPMs, los POEs, los sistemas de embalaje, almacenamiento, distribución. Luego, los que afecten a la calificación y responsabilidad del personal. Todos estos aspectos deben conocer qué tipo de formación mínima deberían tener. Habíamos hablado del carnet de manipulador. Sí, pero además aquellos que hacen supervisión necesitan un nivel de formación adicional. Luego, requisitos legales, reglamentarios, los conocimientos relacionados con los posibles peligros. Nosotros sabemos que hay peligros físicos, químicos y biológicos y las medidas de control. Esto debe saber el personal que manipula alimentos. Cualquier tipo de requisito externo que nosotros hayamos firmado, ya sea en convenio, ya sea con algún cliente, con algún consumidor. Luego, quejas sobre los peligros asociados al producto. Esto sirve mucho para la toma de conciencia. Y finalmente, cualquier otra condición que pueda afectar a la inocuidad de nuestro producto. La revisión por la dirección, otro requisito de la norma. Aquí, con una frecuencia planificada, esto quiere decir que la empresa decide la frecuencia. Normalmente esto se hace de manera anual, pero la norma no establece la frecuencia. Se recomienda que sea de manera anual. La alta dirección de la empresa, igual que en la 9001, debe revisar la eficacia y aquí también tomamos en cuenta la eficiencia, el mantenimiento, la actualización, la integridad del sistema de la inocuidad. ¿Qué documentos entran a esta reunión? Recordemos que la revisión por la dirección es una reunión donde están los representantes, los responsables de cada proceso de la organización, están la alta dirección de la empresa, si es posible y necesaria, la presencia también de algunos representantes de los stakeholders. Ellos también podrían ser invitados. Ahora, ¿qué entra? ¿Qué documentos revisamos? Pues los documentos de las revisiones anteriores. Cuando uno hace una revisión por la dirección, ¿qué es lo que sale? Planes de mejora, iniciativas, innovaciones. ¿Para qué? Para que mi sistema cada vez sea más eficaz y más eficiente. Entonces, ¿cómo nos ha ido en las anteriores revisiones? ¿Realmente hemos cumplido todos los planes que han salido? Esos documentos van a entrar. Luego, el análisis de los resultados de las actividades de verificación. Nosotros realizamos controles de manera permanente. El mismo HACCP nos dice que hay cosas que yo debo controlar y tengo que estar revisando y tengo que estar verificando de manera permanente. Estos resultados van a entrar acá y si ha habido alguna desviación, aquí también se va a analizar.
Luego, cualquier cambio que pueda afectar a la inocuidad, algún peligro que sea nuevo, algún cambio que haya habido, por ejemplo, en algún tipo de máquina que antes trabajaba de manera manual y ahora se está haciendo de manera automática, esto va a entrar acá. Cualquier incidencia, emergencias, accidentes, a la retirada de producto que haya habido. Luego, revisión de los resultados de las actualizaciones que hayan podido haber en tu sistema, revisión de las comunicaciones, incluyendo la interna y la comunicación externa. Luego, los resultados de la auditoría también entran acá. ¿Qué cosa tiene que salir de mi reunión de la revisión por la dirección? Pues cualquier cosa que sea necesaria para asegurar la inocuidad de tus alimentos. Si se tiene que cambiar algún equipo, de aquí sale la decisión para cambiar ese equipo. Si hay que capacitar al personal, también. No nos olvidemos también que yo tengo procesos permanentes en cuanto a capacitación, pero si hay algo adicional que se deba hacer, aquí también se toman las decisiones. Luego, mejorar la eficacia, la eficiencia de tu sistema de inocuidad, asignar nuevos recursos que sean necesarios y revisar la política y evidentemente los objetivos de la inocuidad. Entonces, ¿en qué momento se actualiza la política de inocuidad? Aquí, en la revisión por la dirección.
hablemos de la planificación y la realización de productos inocuos. La empresa alimentaria debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para que se realicen productos inocuos. En este caso, vamos a incluir aquí, se incluye aquí los programas de prerequisitos y los prerequisitos operativos para luego recién pasar a el análisis de HACCP. Hablemos de los prerequisitos. Según la definición de la norma, los programas de prerequisitos son las condiciones y actividades básicas, subrayamos básicas, que son necesarias para mantener a lo largo de la cadena alimentaria un ambiente higiénico, apropiado para la producción y la manipulación y la provisión de productos finales inocuos y alimentos inocuos para el consumo humano. Subrayamos aquí entonces son las condiciones mínimas necesarias, las condiciones básicas. Los objetivos de un programa de prerequisitos, de un plan de prerequisitos, están encaminados a ayudar a controlar la posibilidad de la aparición de peligros para la inocuidad provenientes del ambiente, del entorno de trabajo. La contaminación también es lo que queremos controlar de cualquier origen en los alimentos. Y queremos controlar también el incremento en los niveles del peligro en el producto o en el ambiente donde se está elaborando el producto. La información que debemos considerar para determinar mis prerequisitos es la que nosotros consideremos apropiada para nuestro negocio. Por ejemplo, aquí debemos tener en cuenta las exigencias legales, los requisitos legales, los requisitos de la norma. Nosotros estamos trabajando con la 22.000 y la 22.000 es toda una familia de normas. Luego, los principios derivados del códex, los requisitos de los clientes y cualquier norma nacional, internacional o sectorial que aplique a nuestra actividad. Entonces, nosotros nuevamente aquí trabajamos con BPMs generales, que incluso la 22.002 me da un esquema de lo que son prerequisitos generales, pero luego nosotros tenemos que trabajar con los principios derivados del códex. El códex nos da programas de prerequisitos, es decir, BPMs específicos para cada tipo de negocio. Para el desarrollo de prerequisitos podemos basarnos en la construcción de los edificios, todo lo que es infraestructura, la distribución de mis instalaciones, de los servicios, todo tipo de suministros de apoyo, energía, aire, agua, etcétera. Los servicios de apoyo como la retirada de residuos, los desperdicios o la evacuación de las aguas residuales, las características de los equipos que voy a tener, de los utensilios que voy a utilizar, que sean fáciles de limpiar, de mantener, luego la gestión de mis materias primas en mi almacén, considerando ahí los ingredientes, las materias auxiliares, productos químicos, cualquier tipo de suministro, cómo se debe manipular en el almacén y cómo se debe hacer el transporte hasta el lugar de la producción. Luego la posibilidad de la contaminación cruzada entre sucio, limpio, entre cocido, crudo, contaminado y no contaminado, los procesos de limpieza, desinfección, el control de plagas, la higiene de mi personal. Si nos damos cuenta, todos estos puntos nosotros lo hemos visto en el capítulo de BPMs agrupados en diferentes áreas. Muy bien, vistos entonces los prerequisitos, veamos qué pasos preliminares yo debo llevar adelante para hacer mi análisis de peligros. Y aquí solamente debemos remitirnos a lo que ya hemos visto en el HACCP. Para empezar a analizar los peligros, los pasos a seguir, entonces serían: primero, la formación del equipo de inocuidad. Evidentemente nosotros tenemos un registro de esto. Luego, el estudio de las características del producto. Esto lo hemos hecho nosotros en las fichas de producto, de materias primas, hemos dicho de material en proceso también, de producto en proceso, si es necesario. Luego, el uso previsto del producto. Nosotros esto ya lo hemos colocado en la ficha de producto. Luego, el estudio del proceso y su control. Lo hemos hecho nosotros con nuestro diagrama de flujo sumamente bien detallado, acompañando este diagrama un layout de la planta y con los procedimientos e instructivos del proceso de producción. Con esto he hecho paso recién a la identificación de los peligros. Si se dan cuenta, estoy empezando con los principios del HACCP. Identificación, análisis de peligro, luego sigue la evaluación de los peligros, luego la selección y evaluación de las medidas de control y luego establezco también los programas de prerequisitos operativos. Aquí muy importante hacer notar que es un prerequisito operativo, que luego lo vamos a mencionar en más detalle. No obstante, son medidas preventivas
específicas para mi tipo de infraestructura, para mi tipo de equipo. Habíamos dicho, por ejemplo, si yo estoy aplicando un sistema, estoy queriendo desarrollar un sistema de inocuidad para una panadería, yo tengo BPMs para panadería, sí, pero la BPM te da todas las recomendaciones en tema de panadería. No obstante, tú sabes que tu personal es absolutamente inexperto. ¿Por qué? Porque son los hijos de la dueña. Ah, ya. Entonces es muy probable que tú establezcas prerequisitos adicionales, es decir, a ellos además se les va a indicar que cada vez que pasen a operar el horno, tengan cuidado con esto, con esto, con esto, que hay que cuidar la temperatura, que vean la conexión de atrás. Esos son prerequisitos específicos para tus máquinas, para tu personal. Recordemos las 6 M's, para tu materia prima, mano de obra, medio ambiente, método, medición y máquina. Muy bien, con esto muy claro entonces, tenemos nuestro plan de HACCP. Actualización de la información preliminar y de los documentos. Aquí, en la actividad de toda organización se producen cambios y modificaciones en los procesos, en los productos o en las M's, ¿verdad? Esto implica que hay que proceder a actualizar permanentemente tu sistema de inocuidad. La actualización aquí dejar claro que es la actividad inmediata o planificada para asegurar la aplicación de la información más reciente. Entonces, cuando se produzca algún cambio, la organización debe incorporar este cambio, actualizando, pues tú ya verás, ¿no? Las características, tu ficha de producto, el uso previsto de tu producto, los diagramas de flujo, las descripciones de las etapas, procedimientos instructivos, medidas de control, prerequisitos o prerequisitos operativos. Esto se debe hacer de manera permanente, de tal manera que siempre estés trabajando con la información más reciente. Planificación de la verificación. Veamos, como todo sistema de gestión de la calidad, de la inocuidad, la verificación es una parte del ciclo de retroalimentación. Esta actividad planificada debe contemplar el objetivo de la actividad. En este caso estamos hablando de actividades de control de la inocuidad, la metodología que estás empleando, la frecuencia con la que realizas los controles, las responsabilidades de las personas que realizan estos controles. La planificación de la verificación entonces lo que quiere es confirmar que los programas de prerequisitos se han implementado y actualizado, es decir, que tienes los prerequisitos necesarios para operar. Luego, que estos programas se actualizan continuamente. Luego, los programas de prerequisitos operativos están implementados y son eficaces. Aquí veamos nuevamente la diferencia. Programa de prerequisito puede ser específico para panadería y los programas de prerequisitos operativos son específicos para mi negocio. Por ejemplo, estamos hablando de nosotros, por el tema del frío, necesitamos un aislamiento térmico especial. Ahora, nosotros en el caso del frío no tenemos tantos problemas como tienen en el oriente, por ejemplo. Imagínense en el oriente, peor es trabajar con temperaturas altas, porque hemos dicho, a los microorganismos les encanta la temperatura que es la misma temperatura nuestra. Entonces, en el oriente tendrán que ser muchísimo más cuidadosos con el tema de mantener una cadena de frío, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros, si vamos a mantener una cadena de calor, debemos utilizar algún tipo de aislamiento especial también. Entonces, esos son prerequisitos operativos. Eso también vamos a revisar. Luego, los planes HACCP, que estén implementados y que son eficaces, que funcionan. Luego, tenemos que revisar nuestros niveles de prioridad, los niveles de peligro. ¿Se acuerdan del número del NPR, el número de prioridad de riesgo? Eso es lo que tenemos que estar todo el tiempo permanentemente actualizados en cuanto a información relativa a los peligros, de tal manera que a lo mejor este NPR que antes no era significativo, ahora resulta que ha cambiado algo y sí va a ser significativo. Luego también que cualquier procedimiento implementado por la empresa está funcionando bien y es eficaz. El códex no nos da una frecuencia de verificación que te dice cada determinado tiempo tienes que controlar. Esto lo decide la organización y se hacen las actualizaciones en cuanto a se introduzcan elementos nuevos, por ejemplo, en información. Veamos esta gráfica en cuanto a la información para la verificación. Nosotros vamos a empezar desde arriba y luego vamos a bajar en contra de las manecillas del reloj, como indica la flecha.
Empezamos entonces desde la planificación y el desarrollo. Planificación y desarrollo de los requisitos que tengo que cumplir, materias primas, materiales auxiliares, procesos, productos finales, prerequisitos, identificación de peligros, etc. Todo esto lo planificamos, luego lo implementamos, luego lo validamos. Validar es hacer funcionar algo y ver que evidentemente funciona. Luego vamos verificando, que quiere decir controlando de manera permanente, y si es necesario procedemos a la modificación o a la actualización, que a mí me permite actuar en la planificación, es decir, en todo mi sistema documental. Es así entonces que funciona como una especie de ciclo la verificación. El sistema de trazabilidad. Aquí nosotros tenemos esta información con detalle en la ISO 22005. El sistema de trazabilidad, cuando se trata de alimentos, debe permitir la identificación de los lotes de producto final y su relación de cada uno de estos lotes con las materias primas, los ingredientes que se han utilizado. Debemos relacionarnos nosotros entonces el producto con los registros que se han ido generando a lo largo del proceso productivo. Ahora, veamos nosotros que es importante guardar información del antes, del durante y del después. ¿Por qué? Antes estamos hablando desde el momento en que hemos recepcionado la materia prima con todos los requisitos que debía cumplir esta materia prima. Durante, cuando ya ha entrado ese lote de materia prima a convertirse en un producto. Y después, rastreando a quién se está entregando este lote de producto y quiénes van a ser los clientes, a qué tipo de consumidores está destinado. Uno de los objetivos de la trazabilidad es que debe servir de enlace en la cadena alimentaria entre proveedores y clientes, por lo que debemos identificar nuevamente las materias primas, ingredientes que estamos utilizando y saber el primer punto de la cadena de distribución al que ha ido nuestro producto. Eso va a ser el dato principal que necesitamos, porque luego este primer punto nos ayuda a hacer la trazabilidad hasta saber hasta dónde está llegando este producto. Muy importante aquí, además, asegurarse de que nosotros, para definir el tiempo de vida útil de mi producto, hemos tomado en cuenta el tiempo que va a tomar esta distribución. Imagínense que yo lo estoy mandando hasta la China. Mi producto mínimo debería tener 3 años de vida útil, ¿verdad? En cambio, si yo lo estoy enviando solamente aquí al mercado departamento de Oruro, puede tener hasta 3 meses, hasta un mes. Depende de la rapidez con la que va funcionando la logística de la distribución. Muy bien, en cuanto al control de las no conformidades, esto ya hemos visto nosotros con mucho detalle en la 9001, pero aquí tenemos que hablar evidentemente de las correcciones en primera instancia. Debe haber un procedimiento documentado que me defina claramente la identificación y la evaluación de los productos que puedan estar siendo afectados para determinar su apropiada manipulación. Yo no puedo agarrar, hemos dicho, y esto lo hemos vuelto a ver en HACCP también, yo no puedo agarrar un producto que podría estar contaminado y conservarlo ahí sin mayor resguardo, porque nosotros sabemos las condiciones que necesitan los microorganismos para multiplicarse. A lo mejor lo tengo que conservar sellado al vacío, a lo mejor lo tengo que conservar refrigerado. Entonces, esa es la primera instancia, identificar y evaluar los productos afectados y determinar su apropiada manipulación. Posteriormente, entonces, recién voy a pasar yo a lo que es la acción correctiva. La acción correctiva, como nosotros ya sabemos, debe ser realizada por personas, por un equipo de trabajo responsable, y debe anotarse cuáles han sido las causas principales y luego diseñar proyectos para eliminar estas causas principales. Aquí recordemos que no conformidades también son las quejas de mis trabajadores. Nosotros también tenemos que ver las tendencias en mis gráficos de control, ¿verdad? Ahora, las medidas que vayamos a tomar deben ser proporcionales a la criticidad. No sé si recuerdan de la 9001, no todas las no conformidades son igualmente críticas. Entonces, las medidas que yo tome están de acuerdo con ese nivel de criticidad. Una vez que yo entonces llevo adelante una acción correctiva, esto se hace como una especie de proyecto, un plan, donde se muestra paso a paso qué es lo que se está haciendo. Y luego, al final,
cuando ya se ha eliminado la causa, debe venir alguien y verificar y validar de que esto está funcionando, entonces recién firma y queda la no conformidad cerrada. La manipulación de productos no inocuos. Nosotros como organización debemos mantener bajo control los productos que hayan tenido la posibilidad de contaminarse con algún tipo de peligro. Y esto significa que tiene que haber algún instructivo que diga, estos productos se deben colocar acá, se deben cerrar así, se deben llevar inmediatamente a tal área. Nosotros debemos saber dónde están esos productos no inocuos. Y luego tenemos que evaluar estos productos para ver si es posible introducirlos nuevamente a la cadena alimentaria. Para introducirlos, los peligros que nosotros hayamos detectado como posibles en estos productos tienen que volver a los niveles aceptables y tienen que ser inferiores a lo que establezcan nuestros propios procedimientos y nuestros propios criterios que los hemos obtenido a partir del Códex Alimentario. Solamente entonces podrán introducirse nuevamente a la cadena alimentaria. Para reintegrar un producto a la cadena, debemos hacer una evaluación para la liberación del lote o los lotes de este producto afectado. Con este fin, esta evaluación deberá hacerse en base a las siguientes condiciones. Primero, que otra prueba no del sistema de seguimiento habitual demuestre que los controles, los tratamientos que hemos utilizado han sido adecuados. Es decir, si nosotros normalmente hacíamos el control de pH con un colorímetro, pues entonces nosotros ahora lo vamos a hacer con un pHímetro y esto me da una doble seguridad, porque por una parte aplico mi método tradicional que funciona a través de las banditas y del color que pueda haber de la reacción entre el fluido y la bandita. Eso es el control tradicional, pero esto yo voy a reforzar introduciendo el pHímetro al fluido, imaginémonos que es un líquido, al fluido y midiendo el pH. Luego, se tiene que evidenciar mediante pruebas que la combinación de medidas que tú has llevado adelante son medidas aceptables, son prácticas útiles para reducir el tipo de peligro. Y luego que mediante las actividades de verificación, con el tipo de muestreo que tú utilices, a lo mejor ya no vas a recurrir a un muestreo que tú hacías, un muestreo por atributos, por ejemplo, un muestreo por variables. Ahora vas a hacer un censo, es decir, vas a analizar el total del producto afectado. Y así entonces, no te olvides, tú como organización tienes que garantizar que este producto que está saliendo al mercado es inocuo y lo tienes que autorizar esto con una firma. Si se demuestra que el producto evaluado al final no es inocuo para la salud, se puede optar por las siguientes medidas. Podemos reprocesarlo completamente. Si consideramos que de esta manera se van a reducir los peligros a un nivel aceptable. O, en último caso, proceder a su eliminación o a su destino como desecho, con las medidas de seguridad correspondientes. Aquí la norma 22.000 me habla específicamente también de los alimentos para animales. Entonces, en muchos casos lo que se hacía era agarrar este producto que es inocuo, que puede ser no inocuo para los humanos y lo destinamos a una línea de animales. No obstante, aquí también habrá que hacer nuestro propio análisis de límites críticos cuando se trata de consumo animal. Y en todo caso, si aún así no podemos reducir el peligro a límites aceptables, habrá que proceder a su desecho. Si existe producto no conforme entonces en mi empresa, lo primero es proceder a localizar y retirar inmediatamente los lotes que han sido afectados, manteniéndolos identificados, controlados hasta decidir su destino. Y seguidamente procedemos a su tratamiento mediante un procedimiento que incluya los procedimientos. Hemos dicho, a veces tenemos que hacer retareas, si no funciona, reproceso, y si no, hay que destinarlo a un uso diferente y en último caso habrá que desechar. Pero ¿quién debe hacer esto? Personal designado por la dirección de la organización que tenga el conocimiento, la competencia suficiente, ¿verdad? Luego, si es que mi producto ya ha salido al mercado, es probable que yo tenga que hacer una notificación a las posibles partes afectadas. Luego,
tendré que determinar cómo se va a realizar la manipulación y el retiro de los productos que hayan podido ser entregados o que estén en transporte. Debo describir la secuencia, el paso a paso de las acciones a ejecutar. Debo anotar cuántos productos se están retirando y de dónde. Luego debo diseñar los mecanismos de verificación de mi programa de retirada de productos para que no se esté cometiendo ningún error y se esté revisando todo lo que se hace. Todo esto, señores, que les acabo de describir, todos estos puntos que ustedes ven al final de la diapositiva, son parte ya de mi plan de emergencia alimentaria. Esto siempre y cuando el producto ya haya salido al mercado. Validación y mejora del sistema. Nuestro equipo de inocuidad debe planificar e implementar los procesos necesarios para validar las medidas de control que estamos utilizando y todas las combinaciones que utilizamos para garantizar la inocuidad de nuestros alimentos. Aquí, ¿qué es validar? Validar es obtener la evidencia de que las medidas de control gestionadas por mi plan HACCP y por mis planes de prerequisitos operativos, son capaces y son eficaces, nos permiten lograr la inocuidad. Las medidas de control contenidas en mis planes de prerequisitos operativos, de mis prerequisitos y en los planes de HACCP deben validarse una vez definidos antes de su implementación. Esto me lo exige también el HACCP. Me dice que antes de aplicar mi plan HACCP yo debo hacer una validación para ver que realmente mi plan funciona adecuadamente. Entonces, la empresa debe asegurarse de que las medidas de control son capaces de controlar los niveles de peligro. Nosotros para cada etapa hemos definido, para cada punto crítico hemos definido medidas de control. Entonces, debemos comprobar que estas medidas son capaces de controlar los peligros. Luego, que las medidas de control combinadas son eficaces frente a los peligros y que me van a permitir a mí desarrollar un producto y entregar al mercado un producto inocuo. En el caso de que la validación de una de las medidas en alguno de mis puntos críticos no fuera satisfactoria, entonces debemos modificar estas medidas de control, debemos introducir cambios, ya sea en los materiales que estoy utilizando, en las materias primas, en el nivel, en cualquiera de las M's. Luego vuelvo a validar y solamente una vez superada la validación ya puedo asegurar que mis productos son inocuos. Control del seguimiento y la medición. Tal como hemos visto nosotros en la 9001, de la misma manera aquí la 22000 nos dice que nuestros equipos de medición y seguimiento deben ser calibrados, deben ser contrastados antes de su utilización. A ver, nosotros sabemos que la calibración se hace a través de Inmetro. Pero la contrastación significa lo que habíamos puesto de ejemplo, de utilizar mi kit de colorimetría para evaluar el pH versus el pHímetro. Y con ambos métodos debo obtener el mismo resultado. Entonces nosotros como organización debemos garantizar que nuestros equipos son calibrados y que nosotros contrastamos los resultados que estamos obteniendo por nuestros mecanismos de control. Cuando sea necesario, los equipos deben ajustarse, reajustarse, deben estar identificados. Nosotros hemos dicho con un sticker que diga que está calibrado o que no está calibrado. En tal caso debe retirarse inmediatamente o marcarse con una marca roja, etcétera, para que no se utilice por error. Además, los equipos de seguimiento y de medición deben estar protegidos contra cualquier mal uso que pueda invalidar la calibración, contra caídas. Esto se logra capacitando al personal y dando los recursos, yo qué sé, cajas, paños, etcétera, métodos instructivos específicos para que protejamos la calibración y que el equipo permanezca perfectamente calibrado hasta su siguiente fecha que tengamos que mandarlo para que se calibre. Si la validación demuestra resultados no conformes en las mediciones de la organización, debemos actuar sobre el estado de los equipos, ¿verdad? Debemos mejorar, ya sea cambiar el equipo porque a lo mejor ya está obsoleto o ya está demasiado dañado. Y luego, imagínense el efecto que esto pueda tener en todas las medidas que vayamos a tomar. Entonces, si es necesario cambiar equipo, hay que cambiarlo. Y luego es posible que tengamos que tomar medidas sobre los productos que hayamos elaborado en condiciones de inexactitud. Porque imagínense que viene un operario y me dice, es que este termómetro lo han hecho caer hace 3 días. Entonces,
Es posible que el producto durante esos 3 días haya sido afectado. Por eso es tan importante la toma de conciencia de mis trabajadores y para que comuniquen las cosas de manera inmediata. Los equipos, los programas informáticos relacionados con el seguimiento y la medición deben estar incluidos dentro de mi validación. Yo tengo que verificar cuando estoy validando que mi sistema informático funciona de manera óptima, que son realmente aptos este software o esta aplicación que podría estar yo utilizando. Verificación del sistema de gestión de la inocuidad. Las herramientas que nosotros vamos a utilizar, de hecho la herramienta básica que utilizamos para la verificación del sistema es la auditoría. Nosotros para esto tenemos recomendaciones especiales, aparte evidentemente de seguir la 19011 como una norma, una guía genérica, nos apoyamos con la ISO 22003. Aquí de lo que se trata es de, a través de la auditoría, saber que el sistema está conforme con los requisitos, los reglamentos, las leyes internas, externas, etcétera, y además que el sistema está implementado y está actualizando. ¿Qué quiere decir? Está funcionando adecuadamente y se va actualizando permanentemente. En la planificación de las auditorías debemos incluir, cuando nosotros hagamos nuestro procedimiento de auditoría para la 22000, la frecuencia de la auditoría. Esta frecuencia, como hemos visto igual que en la 9001, depende de la criticidad de los procesos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a dar evidentemente prioridad al proceso de producción. Luego, los criterios que vamos a utilizar. El criterio, recuerden, se compara con la evidencia. El criterio puede ser los requisitos de la 22000 y la evidencia es lo que yo puedo ver en la organización o el sistema documental de la empresa. El alcance de las auditorías. Nosotros determinamos un alcance, es decir, proceso por proceso vamos avanzando. Los métodos que se van a utilizar, si van a ser entrevistas, si va a ser observación in situ, si va a ser estudio documental. Luego, la composición del equipo auditor. Hemos hablado con mucho detalle de esto. ¿Cómo debe ser nuestro equipo auditor? ¿Qué tipo de competencias debe tener? ¿Quiénes pueden ser auditores en mi empresa? Si estamos hablando de alimentos, evidentemente un auditor tendrá que ser integrante del sistema de gestión de la inocuidad, porque tiene el conocimiento suficiente. Y finalmente los registros de las auditorías que también hemos detallado mucho en la 9001. Nosotros tenemos que tener de evidencia el informe de la auditoría, las no conformidades, ¿verdad? Y luego todas las acciones correctivas que se han llevado adelante gracias a la auditoría. Los datos de las verificaciones que se hagan en la empresa, es decir, los resultados obtenidos, deben ser evidentemente remitidos a la alta dirección. Sabemos esto, los resultados de auditorías que se hayan hecho internas o externas se remiten a la alta dirección, pero aquí también debe participar el equipo de inocuidad. Aquí, entonces, una vez recibidos los resultados, hay que evaluar los resultados de la verificación de la auditoría que se ha hecho, todos los procedimientos que se han seguido y luego analizar los resultados, incluyendo lo que habíamos dicho, o sea, el informe de auditoría que puede ser interna o puede ser externa. Luego, debemos hacer el análisis de las actividades de la verificación, que nos deben dar información sobre aspectos tales la confirmación de que globalmente nuestro sistema cumple con lo planificado. Si es necesario, seguramente a través de la auditoría también vamos a ver como una recomendación o en último caso como una no conformidad debemos actualizar o mejorar nuestro sistema. Nos va a mostrar tendencias, estas revisiones, estas verificaciones. Luego, la planificación de las áreas a ser auditadas en función de su importancia. Seguramente me dirá también como una recomendación la auditoría, primero tienes que auditar esto, deberías auditar esto a continuación y luego al final o al principio, etc. Luego, si las correcciones y las acciones correctivas han sido efectivas. Si las actividades de verificación no demuestran una conformidad, es decir, no estoy cumpliendo con todos los requisitos, nosotros debemos revisar inmediatamente mis procedimientos, la comunicación, cómo funciona mi organización, las conclusiones, es decir, mi análisis de peligros, mis prerequisitos operativos, mi HACCP, mis recursos humanos, etc. También puedo considerar para esto como una guía cada uno de los puntos de la norma de la 22000. Mejora del sistema de gestión de la inocuidad.
Evidentemente, como cualquier sistema de gestión, el objetivo final es la mejora continua. ¿Cómo voy a lograr esta mejora continua? Esta mejora debe ser impulsada por la dirección de la empresa, para lo cual puedo utilizar mecanismos como la comunicación. Es decir, yo tengo que estar abierto a nivel interno y a nivel externo a cualquier mensaje que me puedan dar mis stakeholders para mejorar. Luego, la revisión por la dirección es un excelente mecanismo para mejorar. Mis auditorías, como acabamos de ver, la evaluación de cualquier tipo de verificación que se realice, las actividades que se llevan adelante de verificación, las validaciones, las acciones correctivas y cualquier actualización para mi sistema. Específicamente en cuanto a la actualización, nosotros debemos estar pendientes de cualquier noticia en cuanto, por ejemplo, a un peligro nuevo me pueda dar un stakeholder interno o un stakeholder externo. Luego, a través de mi sistema también puedo detectar ciertas tendencias que, si bien no se salen de control, a mí me pueden hacer notar que algo está yendo en incremento o está yendo en decremento, pero siempre con la posibilidad de afectar la inocuidad, y me permite a mí tomar medidas de actualización. Luego, las conclusiones extraídas de los análisis de los resultados de las verificaciones. Hemos dicho nuevamente la revisión por la dirección. No se olviden siempre manteniendo esto la integridad de mi sistema. Todo esto se debe hacer manteniendo la integridad. Si cambio algo, es posible que tenga que cambiar muchos otros documentos que acompañan a una determinada actividad. Eso en cuanto a la mejora. Hasta aquí entonces habríamos visto como un grupo de recomendaciones, un conjunto de recomendaciones que nos ayudan a sumar sobre la 9001, lo que ya tenemos nosotros, la 9001. Hemos dicho, tenemos que incluir BPMs, POEs, tenemos que incluir HACCP y luego las consideraciones específicas de la 22000. Afortunadamente, estas dos normas cada vez son más parecidas y la gran diferencia podría ser BPMs y POEs y HACCP. Hablemos ahora de la implementación de la ISO 22000. La implementación de la ISO 22000 es muy parecida, como es un sistema de gestión, es muy parecida a la 9001 también. Entonces, lo que se da a partir de ahora son recomendaciones que funcionan en la práctica. No obstante, no son reglas a seguir, sino recomendaciones. En primera instancia, la alta dirección para la implementación debe evaluar la necesidad, la conveniencia de implementar un sistema de gestión. De esta evaluación debe salir la implicación y el impulso necesario para llevar adelante el proyecto, porque esto no es sencillo. Entonces, normalmente esta necesidad o conveniencia nace ¿de qué? De que el cliente me lo pide, de que el mercado me requiere este tipo de certificación. Además que los beneficios de la implementación son muy importantes. Son cuidar la salud de las personas. Y esto pasa por la cultura y los valores de la organización. Entonces, una vez que la alta dirección decide que es necesario y es conveniente para mi empresa diseñar, implementar y es posible luego certificar un sistema de inocuidad, empezamos con el diagnóstico. El diagnóstico se puede hacer con un checklist, pero los datos que voy a obtener, entre otros, será estudiar claramente la actividad de mi empresa, las relaciones, responsabilidades, las jerarquías a través del organigrama, los procesos, los productos, esto a través de mapas de procesos, procedimientos instructivos. Si hay, tengo que estudiar muy bien mi sistema de gestión de la calidad. Si tengo algún sistema de seguridad en relación a los alimentos, aquí lo voy a diagnosticar. Luego, si tengo algún tipo de certificación, acreditación, por ejemplo, para un laboratorio que tengo. Luego, determinar quiénes son mis clientes, proveedores, qué requisitos tienen, los recursos con los que cuento, tanto humanos como materiales. Si nos damos cuenta, hasta aquí podemos realizar esto con un análisis documental y observación in situ del trabajo que se realiza en la empresa, ¿verdad? Además, eso complementamos con el checklist. Como hay checklist para la 9001, igual también hay checklist para la ISO 22000. Importante para esto, ¿quién debería hacer esto? Es muy recomendable designar ya a nuestros integrantes del equipo de inocuidad de los alimentos. Y aquí, en este equipo, sabemos que tiene que haber un líder, un responsable de este equipo.
Una vez hecho esto, entonces, yo puedo ya pasar a redactar lo que sería mi política de la inocuidad. Esta política, hemos visto ya los requisitos, pero debe ser definida, debe ser documentada y debe ser comunicada a la organización. No se olviden que esta política es el marco para que yo pueda luego definir mis objetivos de inocuidad. Los objetivos tienen que ser medibles, tienen que tener un criterio o seguir un criterio SMART. Y deben evidentemente ser compatibles con la política y deben ser compatibles con los objetivos estratégicos de la organización. Una vez establecida la política de la inocuidad, vamos a llevar adelante la planificación del sistema de gestión de la inocuidad. Es decir, debemos determinar qué documentos vamos a elaborar ahora, qué documentos nos hace falta, porque es posible que algunos ya haya, cuáles se van a hacer de cero y cuáles se van a hacer a partir de modificaciones de los documentos que ya existen. ¿Quiénes son los responsables de estos documentos? Luego, plazos que se les va a dar para cada una de las actividades de cumplimentación de estos requisitos documentales, actividades necesarias de formación, porque es posible que para hacer un documento necesiten algún tipo de capacitación. Y luego, las consideraciones con respecto a mis auditorías, que aquí empieza principalmente por determinar quiénes en la empresa van a tener la formación de auditores. Además, aquí debemos contar con los recursos necesarios para la elaboración, implementación y todo, la actualización de no solamente mi sistema documental, sino también de todo lo que hemos determinado necesario en función de las BPMs, los programas de los prerequisitos para el funcionamiento de mi sistema de gestión de la inocuidad. El equipo de inocuidad, entonces, en nombre de la alta dirección, debe comunicar a todos los miembros de la empresa el proyecto. Esto, en la actualidad, está cambiando cada vez más porque es la dirección la que toma el liderazgo del sistema de gestión de la inocuidad. Como resumen, entonces, de lo que hemos visto hasta este punto, veamos. 1. La evaluación de la necesidad de la implementación, la implicación de la dirección, el diagnóstico de la situación actual, la designación del equipo de inocuidad, que esto podría ir mano a mano, luego definición de organigramas con las responsabilidades, definición de la política de la inocuidad, establecimiento de objetivos, planificación del sistema de gestión y la comunicación de mi proyecto. Los siguientes pasos, a partir de ahora, los vamos a dedicar más a específicamente la planificación y realización de productos inocuos. Tenemos que empezar por establecer los programas de prerequisitos y los prerequisitos operativos. Entonces, una vez identificados los peligros, nosotros debemos determinar cuáles van a ser prerequisitos operativos. Habíamos dicho, programas de prerequisitos, voy a analizar BPMs y voy a estudiar BPMs y pues específicos para mi negocio y luego que identifico los peligros, me doy cuenta que debido a la naturaleza de mis Ms, es probable que yo necesite algunos prerequisitos operativos adicionales. Una vez identificados los peligros, entonces, es que yo determino estos prerequisitos operativos. Luego paso al análisis de los peligros. Sobre cada diagrama de flujo que yo tenga, debo comenzar a identificar, a registrar fase por fase los peligros potenciales, a tiempo de que también voy identificando aquí, fíjense casi en paralelo, medidas preventivas, que en algún momento quizás podrían convertirse en programas de prerequisitos operativos también. Una vez identificados, analizados los peligros, ahora yo puedo pasar a determinar cuáles van a ser los puntos críticos. Y así, para cada punto crítico, establezco medidas de control, responsables, etcétera, y puedo terminar esto elaborando el cuadro de gestión para mi organización. Ahora debemos proceder a pulir los procedimientos y los registros que dan muestra fehaciente a cualquiera que venga a auditar que realmente mi sistema de gestión de la inocuidad a mí me permite entregar productos que no van a hacer daño a las personas. Aquí podemos dividir esto en dos grupos de procedimientos, procedimientos de validación y procedimientos de verificación. En este sentido, voy a necesitar procedimientos para planificar mis auditorías con las respectivas áreas o procesos que voy a auditar, los criterios, los métodos, las frecuencias, equipo auditor, etc. Y luego, evaluar y analizar las actividades de verificación de los controles, evaluando los resultados de las verificaciones que se hagan en mi empresa y analizando estos resultados.
Por último, podemos elaborar los procedimientos para que mi sistema se retroalimente y sea cada vez mejor, funcione de manera más eficaz. La documentación correspondiente al sistema de inocuidad es posible relacionarla en dos manuales de referencia. Por ejemplo, nosotros en la 9001 hemos trabajado con nuestro manual de la calidad. Aquí es posible que yo necesite mi manual de inocuidad o de gestión de la inocuidad. También es posible que yo reúna todos mis procedimientos relacionados con la inocuidad y lo agrupe esto en un documento que se llame manual de procedimientos. No obstante, mi recomendación es que si ustedes ya tienen la 9001, lo que hagan es integrar todas las recomendaciones de la 22000 a mi sistema de gestión de la calidad. Lo que sí voy a mantener por separado es mi documentación respectiva a BPMs y HACCP. BPMs, POEs y HACCP. Esa va a ser la única documentación que voy a mantener por separado. Toda la fase documental puede reunirse en los siguientes pasos: establecimiento de prerequisitos, luego fichas de materias primas, producto en proceso, producto final, fichas de uso previsto o ahí mismo en mi ficha de producto de materia prima, ahí yo puedo incluir el uso previsto, elaboración de diagramas de flujo y nosotros hemos visto que el HACCP me pide una comprobación in situ, luego la identificación y evaluación de peligros, selección de medidas de control. Aquí vamos a incluir el control de plagas, luego el establecimiento de mi plan HACCP, luego actualización de la información incluyendo el plan de comunicación. Tenemos que actualizar nuestro plan de comunicación que nosotros teníamos y nuestras fichas de comunicación que hemos hecho de acuerdo con nuestro mapa de stakeholders o mapa de diálogo. Luego el control y manejo de producto no conforme. Aquí debemos incluir nosotros a lo que era la 9001, debemos incluir el plan de emergencias alimentarias. Luego, los procedimientos de validación y de verificación. Validación es poner a funcionar, habíamos dicho, y verificación normalmente lo hago a través de la auditoría, que puede ser interna o puede ser externa. Y finalmente, procedimientos de actualización y de mejora de mi sistema de gestión de la inocuidad. Siempre es necesario acá una campaña de divulgación interna mediante comunicaciones generales o mediante mensajes particulares también. Lo ideal es complementar a ambos. Aquí el fin es concientizar a todo el personal implicado en el sistema acerca de la importancia de lo que estamos haciendo. Necesitamos también complementar nuestro plan de formación anual, diseñar si es necesario un manual de capacitación específico para todos los que están haciendo manipulación de alimentos, es posible. Y no solamente se trata de que entiendan los conceptos generales, sino se trata de que sepan y tengan conocimiento profundo acerca de los procedimientos instructivos que ellos deben utilizar, la manera en que su trabajo va a cambiar para lograr productos inocuos, el manejo, la operación de los instrumentos, de los equipos, incluso de la importancia que tiene conservar en buenas condiciones la infraestructura que nos permite cumplir con los prerequisitos, es decir, con los BPMs. Para implementar, entonces, no se olviden que nosotros necesitamos un calendario de implementación, porque no se va a hacer la implementación en todo el sistema organizacional, sino se va a hacer proceso por proceso, y esto debe definirse en un calendario desde el principio. Luego, en función de ese calendario, de ese cronograma, nosotros vamos implementando y vamos haciendo el seguimiento de cada uno de los procesos. Una vez que hemos completado ya a todo el sistema, entonces podemos hacer una primera auditoría, que es una verificación interna. Hecha la verificación interna, nosotros seguramente encontraremos no conformidades que luego vamos a solucionar con acciones correctivas y acciones de actualización. No nos olvidemos acá la recomendación que había en cuanto a la revisión por la dirección, que tampoco debemos olvidar. Y es que los resultados de la auditoría deben entrar a la revisión por la dirección. Estos últimos puntos, entonces, los resumimos en, primero, la divulgación del proyecto, plan de formación o un manual de capacitación, calendario de implementación, la implementación tal cual y el seguimiento, la primera auditoría, acciones correctivas y actualización, y luego todo esto que debe entrar a la revisión por la dirección. Como ya sabemos, el ciclo se cierra con la revisión por la dirección.
Con esto entonces ya tendríamos el tema del diseño y la implementación de la ISO 22000. Para finalizar entonces he encontrado esta frase que me parece muy apropiada. La seguridad alimentaria es un mercado emergente con futuro. Si nosotros trabajamos con inocuidad, siempre vamos a tener un mercado deseoso de tener un proveedor que sea responsable en cuanto a la prevención de los peligros que puedan generar algún daño en sus consumidores. Todo esto me lo ha resumido la ISO 22000. Nosotros afortunadamente hemos visto ya la 9001. Ahora de lo que se trata es de incluir a esa 9001 todo lo que son los prerequisitos, es decir, BPMs y POEs y finalmente el HACCP. De esta manera nosotros tenemos un sistema de gestión de la inocuidad en nuestra organización.